es mío. Oye, hablas mucho de inversiones, de finanzas. ¿Qué está pasando en España? Que se escucha que los jóvenes no pueden ahorrar, no pueden invertir, no pueden confiar en el sistema, no saben si van a tener una pensión. ¿Cómo está la cosa? Pues en España tenemos un cóctel molotov peligroso y, joder, vas fuerte para empezar el podcast, porque la verdad es que a mí el tema me tiene muy preocupado y es un tema serio en el que merece la pena que todos dediquemos unos minutos a entender qué es lo que está pasando para también entender cómo poder protegernos, que al final yo creo que de nada sirve estar preocupados si no tenemos un plan de acción, ¿no? para protegernos. Y el tema de España es que tenemos 2 o 3 problemas muy gordos de los cuales pues, no se están presentando soluciones fáciles. Por una parte tenemos el gran drama de que en España los salarios están muy estancados, no se ha ganado por adquisitivo prácticamente desde el 2000, los precios no paran, no hacen otra cosa que subir y especialmente el salario de los jóvenes está muy, muy, muy estancado, ha subido todo mucho más de lo que han subido sus salarios y se han encontrado que se han empobrecido a un ritmo bestial. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues distintas, muy graves y que afectan mucho también al estilo de vida y a la felicidad, incluso al futuro de un país. ¿Qué ocurre? Que como su salario se ha estancado y los precios de las viviendas han subido muchos, los jóvenes no se pueden ir de casa, están compartiendo vivienda, no están pudiendo hacer proyectos familiares, se está retrasando un montón la edad de tener hijos, la edad de casarse, cosas muy básicas que antes eran como muy normales. Oye, a los 30 la mayoría estaba casado, vivía en una casa en propiedad y se planteaba ya tener hijos, porque uno no se plantea tener hijos si no tiene estabilidad financiera, si no tiene estabilidad en su hogar y no puede hacer un proyecto de vida, ¿no? Recordemos que la propiedad privada es importante porque genera arraigo también. Y ese arraigo también hace que tú te plantees tener un proyecto de vida futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un mercado laboral muy jodido en España en el que los jóvenes no encuentran oportunidades o las pocas que hay son con sueldos míseros. Y eso está haciendo incluso que mucha gente se esté dando a la administración pública, a plazas de funcionarios, donde entran a un trabajo y están haciendo prácticamente lo mismo toda su vida, porque al menos, no cobran mucho, pero al menos tienen estabilidad laboral. Entonces, tenemos el problema en España del mercado laboral, que es jodidísimo. Pero es que luego, además, esto se suma al problema de las pensiones. El problema es que en España las pensiones están indexadas a la inflación, es decir, los jubilados sí que tienen ahora por ley garantizado su poder adquisitivo, pero eso es a costa ¿de qué? De los que están trabajando actualmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la pensión media en España ya es incluso superior al sueldo medio de los jóvenes. Es decir, la gente se piensa que las pensiones, tú como has estado trabajando toda tu vida, tienes garantizada tu pensión. Pero esto no es así. Tú has estado trabajando toda tu vida para pagar las pensiones de los que estaban jubilados en ese momento, no la tuya. Y esto es lo que está ocurriendo ahora. Los jóvenes con salarios totalmente bajitos están pagando las pensiones de los jubilados, que en muchos casos son incluso superiores a los sueldos de los jóvenes. Esto, si me dijeses, bueno, Javi, pues es que el sistema es así y con esto nos da y vamos tirando. Pues bueno, sería una jodienda para los jóvenes, pero podría ser más o menos aceptable. El problema es que ni con estas se puede pagar las pensiones de los jubilados. España está recurriendo año a año a un montón de deuda para incluso, quitando todos los impuestos que quita la clase trabajadora, que entre IVA, impuesto de IRPF, impuestos indirectos, tal, al final se va a un 60% en cualquier trabajador medio, ya no en clases altas, tampoco da para asumir todo el coste de pensiones, que ya es entre un 40 y un 45% de todo el presupuesto del Estado. La gente se piensa que es para sanidad, para educación, el tema de los impuestos, y sanidad y educación es menos de un 10% del total. Entonces, este es el gran drama que tenemos en España, que tenemos un mercado laboral muy rígido, contratar y despedir es un auténtico jaleo, eso hace que grandes empresas no vengan porque hay un montón de inseguridad jurídica, eso hace que los sueldos sean muy malos porque no hay, ni las pequeñas empresas pueden pasar a ser grandes, ni las grandes quieren venir, y por tanto los sueldos son muy bajos, el Estado no tiene dinero para las pensiones y por tanto sube y sube y sube los impuestos, eso hace que cada vez seamos menos competitivos y aún así pues la burra, como aquel que diría, no da para más. Entonces es un cóctel explosivo muy muy peligroso. Sí, sin duda hay temas importantes encima de la mesa y yo creo que muchas veces se piensa que el problema es que todo está muy caro, que hay inflación, que los alquileres son caros, que las casas son caras, que obviamente es un problema, pero realmente el problema real no es ese, sino es que la gente no gana lo suficiente para poder pagar todas estas cosas. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Quiénes son los culpables de esto? ¿Son los jóvenes españoles que son vagos, que trabajan mal? ¿O qué es lo que pasa? Yo no creo que los culpables sean los jóvenes, porque al final los jóvenes obviamente no pueden decir su salario, ni tampoco lo productivos que son, ni por el sistema educativo que han pasado, ¿no? Y la realidad es que al final un ingeniero en España puede cobrar 30.000 y en Estados Unidos puede cobrar 150.000. Entonces, para mí, el problema es de competitividad en España.
Esto hay quien lo decía, que tenemos un sistema laboral que está basado en la época franquista, de cuando era súper proteccionista, se contrata a la gente, si la despides es una indemnización de la leche, y eso puede parecer que es positivo para el trabajador, pero realmente no es positivo, porque tú como trabajador realmente lo que te debería importar es que te paguen lo máximo y que te permitan estar en sitios donde puedes crecer lo máximo. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay indemnización por despido y podrías decir, hombre, pues entonces a lo mejor se despide mucho más y hay mucho más paro. Pues no, en Estados Unidos hay pleno empleo y en España, en cambio, hay un 11% de paro. Y el despido está mucho más protegido en España que en Estados Unidos. Tú eres empresario, yo también soy empresario. Despedir es un drama. Nadie quiere despedir a los trabajadores. De hecho, lo que quieres es contratar más, porque cuando contratas es que la empresa está creciendo, que los trabajadores generan dinero y tú, sí, obviamente vas a quedarte con una pequeña parte de lo que genera, pero él también va a quedarse con esa parte. Y el que es bueno, además, siempre tiene opciones en otras empresas. Entonces, es mentira que el empresario siempre tenga la sartén por el mango y que se quede con todo el dinero que genera el trabajador, porque si eso pasase, ese trabajador bueno se iría a otra empresa donde le pagarían más, ¿no? Entonces, yo creo que hemos llegado a esta situación porque en España realmente no hay seguridad jurídica y porque tenemos un mercado laboral totalmente rígido que no permite a las empresas prácticamente crecer y que te metes en un problema cuando empiezas a tener muchos trabajadores, porque si te empiezan a acumular un montón de indemnizaciones y creces a partir de no sé cuánto, tienes que tener un comité específico para que si paridad, que si no sé qué, son un montón de cosas que no suman y que hacen mucho más difícil establecer tu empresa en España. Y que el coste también, porque al final a la gente le llega como si tú estás pagando de coste bruto 2.500 para un trabajador, a lo mejor a él le llegan 1.600, 1.700. Hay mucho dinero que se está perdiendo por el camino. Entonces, para ti una solución importante sería flexibilizar todo lo que es mercado laboral. Lo que parece que es positivo para el trabajador, que es el tema de que sea complicado despedirlos, etcétera, acaba siendo algo negativo para el trabajador, ya que las empresas contratan menos, les va a costar probablemente más también aumentar el sueldo, porque saben si aumentan el sueldo les va a costar luego más en indemnizaciones, entonces como que todo está más controlado. Mientras que de otra forma, si fuese todo más fácil, pues oye, te subo el sueldo, perfecto, ganas más, lo haces mal, pues bueno, te despido, lo haces bien, pues igual viene otra empresa y como que sería todo mucho más dinámico. Y luego también, pues todo el tema de los impuestos obviamente también influye. 100%. Al final, Estados Unidos no es referente en muchas cosas, pero sí lo es en muchas otras. Y allí los trabajadores han ganado poder adquisitivo. Quiere decir esto, que sí, la inflación ha subido mucho los precios, pero los salarios han subido por encima de lo que crece el coste en general de vida, ¿no? Y esto es gracias a que hay competencia entre empresas y se están matando por contratar a los mejores, y esto hace que al final tengas que incentivarles con más y más dinero. El problema es que en España esto es muy difícil y está el mercado un poco rígido. O sea, muy pocas empresas quieren venir, muy pocas empresas quieren crecer y por tanto no hay muchas oportunidades laborales. Los jóvenes se están yendo. Había un estudio del BBVA que decía que en 2023 se fueron jóvenes por valor de 150.000 millones cada mes en España. Esto es una pérdida tremenda. Jóvenes que se forman en España con un talento brutal, pero que se tienen que ir fuera porque no encuentran oportunidades laborales en España. Comentabas antes que en España un programador puede cobrar 30.000 euros al año y que en Estados Unidos 150.000 dólares. Pero cobrar más de 30.000 euros al año en España ya es considerado clase alta. ¿Estás de acuerdo con esto? A ver, si tú coges y distribuyes los salarios que hay en España, es verdad que con 30 o 40.000 euros entras prácticamente en un top 20% de trabajadores. Ahora bien, ese salario, después de impuestos, realmente no te da para vivir una vida de lo que todos nos imaginamos que es clase alta, ¿no? Para mí, esto es un gran drama que están pasando en España. Y es que el grueso de la población se ha visto empobrecida a un ritmo bestial. El otro día en Madrid quitaron las ayudas al bono transportes, que eran, no sé, si en vez de costar 20 euros costaba 5, y había gente quejándose que no llegaba a final de mes. Y es como en un país desarrollado podemos estar con este tipo de problemas, ¿no? Esta situación al final lo que hace es que los jóvenes y realmente cualquier persona tenga esa dependencia con el Estado y que dependa de este tipo de ayudas para poder llegar a final de mes. Y pasa un poco también con el tema de las pensiones, ¿no? Que igual la gente decide no ahorrar tanto, no invertir, no comprar su casa pensando y confiando en que, oye, pues cuando me jubile voy a tener una pensión, voy a poder vivir, y si me despiden voy a tener el paro y, oye, pues entonces no tengo que protegerme porque ya me están protegiendo. ¿Tú crees que los jóvenes pueden confiar en las pensiones? Cuando se jubilen tendrán esa posibilidad. Yo creo que los jóvenes deberían ver la gráfica de cómo ha evolucionado la deuda del Estado y de la seguridad social. Y cuando les dicen que sus pensiones están garantizadas, ver cómo el Estado se está endeudando más y más y más y más para pagar las pensiones de hoy. Y luego ponerlo en perspectiva esto con la pirámide poblacional, que es básicamente que en España los jóvenes no están teniendo hijos,
la gente mayor cada vez es más, y si cuando se diseñó el sistema de pensiones había entre 5 y 6 trabajadores por cada pensionista, hoy hay poco más de 2, y se estima que esto va a ir bajando. Entonces, uno debería plantearse, ¿no? Porque el Estado al final lo que está intentando hacer es convertirse en ese padre de familia de todos y decir, oye, yo te voy a proteger. Pero tú como hijo, si ves que tu padre no llega a final de mes y no para de endeudarse y de endeudarse, y para llegar a final de mes está cogiendo otro préstamo más, y para repagar ese préstamo coge otro préstamo, a lo mejor deberías de preguntarte si esa figura paternalista, ¿no?, es la más adecuada en tu situación. Entonces, en mi opinión, la realidad es que no deberían de confiar para nada en el Estado, ni en su pensión, ni en su educación, ni en su sanidad, ni en nada. Deberían formarse e intentar ellos ser lo más autosuficientes posibles en esas áreas importantes que son totalmente relevantes para tu vida. ¿Qué crees que pasará dentro de unos años? ¿Que quitarán las pensiones? ¿Que igual seguirán pagando las pensiones pero que será equivalente a poco dinero y que no te dé para vivir? Claro, porque quitarlo como que cuesta imaginarse que acabe pasando. Sí, yo creo que en algún momento tendrán que tomar una decisión y decirle a una de las siguientes generaciones, oye, vosotros ya no vais a tener pensión o vais a tener una pensión muy baja y os vamos a incentivar fiscalmente para que ahorréis, invertáis y podrán ir haciendo esa transición poco a poco, o espero que la hagan. Y yo creo que con los que ya se les ha prometido y que se están acercando a esa edad de la jubilación, ni pueden ni obviamente deben cortar por lo sano. Es obvio que esa carga va a haber que asimilarla porque se les ha prometido, si no te cargas la sociedad y te vas a un estado fallido, ¿no? Y es muy peligroso y nadie lo quiere. Y yo creo que esta gente tendrá pensión, pero yo creo que lo que va a pasar con esa pensión es que va a ir perdiendo poder adquisitivo. Y básicamente se les va a mantener, pero no se les va a permitir vivir muy bien. Es decir, se les va a sostener para que no salgan a las calles, pero su calidad y su estándar de vida va a ir poco a poco reduciéndose. Que si lo piensas, es un poco lo que está también pasando con la clase media en España. La pérdida de poder adquisitivo es dramática. La gente ya comprarse un piso, pues a ver cuántos años tardo en ahorrar para comprarme una casa. Antes necesitaba 3 años, ahora necesito 8, necesito 9, necesito 12, depende de dónde esté, ¿no? Antes a lo mejor la mayoría de las familias tenían una segunda residencia en su pueblo, en la playa, ahora ya no. Antes la lista de espera para los médicos no era tan grande, ahora ya sí. Nuestros padres, el IRPF que tenían era otro. Cuando nuestros abuelos eran jóvenes no había IVA y ahora está en un 21%. Entonces, realmente los estándares de lo que el Estado es capaz de ofrecer están disminuyendo año a año y década a década. No es algo hipotético, es algo que ya estamos viendo, por desgracia. Esto es algo que está pasando en España, pero estamos viendo que también está pasando en otras partes de Europa. ¿Cómo ves el futuro de Europa? ¿Crees que dentro de 20 años Europa será un continente al que únicamente venir a ver lo que fuimos en su época, o que conseguirá volver a convertirse en lo que llegamos a ser? Yo lo veo difícil porque el problema de Europa que tenemos es que al final somos 20 y tantos países con 20 y tantos intereses distintos y con 20 y tantos objetivos distintos. Y al final es lo que incluso pasa a mucha menos escala, pero pasa en España. Si es difícil poner de acuerdo a las distintas comunidades que hay dentro de España, imagínate la Unión Europea como tal, ¿no? Cuando tienes al húngaro, tienes al rumano, tienes al noruego, tienes al alemán y tienes al español y el italiano con su distinta cultura, su distinta forma de ser y sus distintos intereses y objetivos. ¿Y qué pasa? Que la Unión Europea es muy distinta entre sí y es muy difícil hablar de ¿cómo le va a la Unión Europea? Oye, a Holanda le va de una manera y a España le va de otra manera totalmente distinta. ¿Qué está pasando? Que a los países hasta ahora les ha interesado ser parte de la Unión Europea, porque España, gracias a ser parte de la Unión Europea, por ejemplo, se puede estar financiando, le puede estar emitiendo deuda a un 2-3% de interés, lo cual no tiene ningún sentido. Tendría que estar endeudándose a mucho más tasa de interés porque el riesgo de impago de España es mucho mayor que el de Alemania. Pero como vende la deuda dentro de la Unión Europea, la compran en pack y está prácticamente igual el precio de la deuda de Alemania que el de España. Claro, porque tiene como el seguro de la Unión Europea. Exactamente. Ahora bien, estará por ver qué pasa si los países del sur menos productivos siguen endeudándose a mucho más ritmo, España, Francia, Italia, si Alemania y los países más ricos del norte nos dicen, oye, que a nosotros esto no nos interesa, porque para que vosotros os podáis financiar a este ritmo, yo tengo que tener los tipos de interés muy, muy bajos y esto hace que el euro se deprecie mucho. Es que todo está mucho más conectado de lo que la gente es consciente y todo empeora mucho, mucho más el ecosistema. Ahora había salido la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, diciendo que iban a emitir un plan para mejorar muchísimo la competitividad, que es donde tú ibas y lo que ahora mucha gente dice, que Europa se está convirtiendo en un centro de atracciones por su historia, por lo bonitos que son sus ciudades, sus pueblos, su costa y por lo bien que se nos da prestar servicios al turismo.
y que habíamos perdido interés como sitio para montar empresas, porque esto es así. Las empresas pequeñitas crecen en Europa y cuando necesitan captar financiación ya se van a Estados Unidos, que es donde está el dinero, donde se les ponen facilidades regulatorias, y ahora dicen que quieren cambiar esto. Entonces, bueno, ojalá que puedan hacerlo, pero tienen muy mala pinta realmente, porque se han acostumbrado demasiado al sistema paternalista, a ese supuesto sistema de bienestar, a impuestos muy, muy altos, a regulaciones muy, muy altas, a un montón de burócratas alrededor de un montón de chiringuitos. Entonces, habrá que ver si son capaces de dar la vuelta. Yo personalmente, como inversor, quiero posicionarme contra esto, porque digo, oye, esto no tiene buena pinta. Y la mejor manera de eso es, si tú estás convencido de que Europa no pinta muy bien, pues intentar tener los menos euros, ¿no? en tu poder, porque al final, si a Europa le va mal, el euro se va a devaluar un montón y tú vas a ver cómo el dinero que tanto te ha costado ganar cada vez vale menos. Entonces, tu estrategia de inversión contra Europa, por así decirlo, es tener dólares. Mi estrategia de inversión contra Europa es huir al máximo de los euros. Los dólares tampoco es que me gusten porque en general el dinero como tal, las monedas fiduciarias, están diseñadas para perder valor, tanto el euro como el dólar. A lo mejor el euro va a perderlo más rápido que el dólar, pero también lo va a perder el dólar. Pero ¿cómo te puedes tú proteger, por ejemplo, contra la decadencia del euro, de la Unión Europea, etcétera, etcétera? Pues hay distintas estrategias. Lo puedes hacer, por ejemplo, si tú quieres comprar un inmueble, en lugar de descapitalizarte y darlo todo en cash, oye, hipotécate a estos tipos tan baratos, a un 2, 2,5% tipo fijo, incluso 3%, que sabes que es al ritmo mínimo que se va a depreciar el euro y tú estás comprando un inmueble, ¿vale? Y lo que vas a hacer es ir pagándolo poco a poco con una cuota que es fija, que no va a variar, en una moneda que cada vez vale menos. Entonces tú cada vez vas a ganar más de esa moneda y tu deuda te va a representar menos en tu porcentaje de ingresos. Eso es una opción. Otra opción pues es invertir en renta variable. Otra opción es invertir en Bitcoin, invertir en oro. Hay distintos tipos de activos que lo que hacen es, oye, yo te doy estos euros que no los quiero para nada porque han demostrado desde el 2000 perder un 70 y pico % de su capacidad de pago. Entonces, quédatelos tú y yo me quedo con activos que sé que se van a revalorizar y que van a mantener mi poder adquisitivo y multiplicar mi patrimonio. Si pudieras cambiar una cosa de España, el sistema, hablamos sistema financiero español, para mejorar el país, ¿cuál sería? Si solo puedo una, fíjate que mucha gente va a pensar que va a decir los impuestos. Pues si solo puedo una, te diría que la regulación. Que sea extremadamente fácil montar una empresa, que no tengas que pedir licencias para todo, que no te estén investigando por cualquier cosa. Y si puedo cambiar dos, sería la regulación y los impuestos. Creo que España es un país increíble y que con un combo regulatorio y un combo fiscal más atractivo captaría un montón de talento de todo el mundo para establecer aquí sus bases, para establecer sus empresas, para establecer la sede de sus holdings, porque es un país donde muchos trabajadores quieren ir a vivir por su calidad de vida y donde con salarios extranjeros en España se vive increíble si te permiten tener un régimen fiscal atractivo. Lo cual además es muy curioso porque hay una cosa que se llama la ley Beckham, bueno, no se llama así la ley Beckham, pero la denominaron ley Beckham, y es que si tú eres un trabajador extranjero y estás contratado por una multinacional extranjera o te contrata una empresa española, tú vas a tener 7 años a un tipo máximo del 24% de IRPF. Y en cambio al español le están clavando hasta un 50 y 60% de IRPF. Y es como, vamos a ver, o sea, el gobierno sabe que si bajamos los tipos de IRPF, atraemos talento. Y si atraemos talento, al final vamos a recaudar más, porque aunque la gente pague un poco menos de media, si hay más gente pagando, se va a recaudar más dinero. Y es como, ¿por qué solo lo hacen para la gente de fuera y no lo hacen para todos? Entonces, a veces es complicado entender los incentivos de los gobiernos o quién está al mando o qué intereses tienen y por qué complican tanto las cosas y ponen tantos palos en la rueda. Sin duda es complicado de entender. Muchas veces hay otra teoría, que es la teoría del gran reset, que es que pues este sistema, como acabamos de comentar, tiene un montón de problemas y que llega a un punto que se hace insostenible, ¿no? Y esta teoría consiste en que, oye, pues todo se resetee, se pierda pues el valor de todas las monedas y como que empecemos de cero. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que podemos llegar a este gran reset? ¿Te proteges para ello? Sí, yo lo que creo es que al final la libertad es muy difícil de mantener y de proteger. Y yo lo que sí que veo y creo es que cuanto más grande es el Estado, menos libre es el individuo. Y cuanto más grande es la carga impositiva y más paternalista es el Estado,
tú le estás haciendo tus derechos y tus libertades porque él me va a proteger, pero eso tiene un coste. Tiene el coste de poder decidir, poder ser libre, poder decir qué haces con tu dinero, poder decir cómo te estableces, un montón de decisiones pequeñas que se ven influenciadas por el poder del Estado y que cuanto más crece, más pequeñito te haces tú. Yo la teoría del gran reset como tal no la veo, la verdad, no la veo, pero lo que sí que veo es que los estados empezaron pequeñitos después de las grandes guerras mundiales, después de las dictaduras, y poco a poco se están envalentonando y están creciendo más y más y más y más, intentando controlar todo, y realmente ellos ni están preparados para controlar todo, ni pueden dar una buena calidad de vida mejor que si dan libertad a los individuos para que se relacionen entre ellos y comercien y establezcan sus bases y desarrollen sus proyectos de vida. Y creo que ese reset no es tanto planificado, sino sin querer. Sin querer, fruto de muchos gobernantes, burócratas, políticos, núcleos de poder que intentan tomar ellos el control, restar control y poder a la ciudadanía, y que eso está haciendo que la gente cada vez sea menos y menos libre. O sea, sin duda hay que protegerse ante esto, que tiene toda la pinta que va a acabar ocurriendo. Y hay una de las teorías más famosas, que es la teoría de las 3 banderas, que consiste en tener un pasaporte que te permita viajar por el mundo, un pasaporte que sea aceptado a nivel internacional, tener tu dinero en un país con protección bancaria, con seguridad jurídica, y vivir en un país que tenga baja fiscalidad. ¿Crees que es una buena solución para tener cierta protección? Al final es no tener todos los huevos en la misma cesta. 100%. O sea, si lo puedes hacer, el problema es que en España cada vez más gente trabaja para el Estado, cada vez más gente está muy localizada y está muy arraigada. Entonces esto para ellos no es una realidad. Pero si eres un pequeño autónomo, si eres un emprendedor, y oye, en lugar de estar pagando un 25% de sociedades más un 25% de IRPF cuando te repartes dividendos, que al final te quitan un 50% después de haber pagado IVA y cotizaciones sociales, te puedes ir a un país donde el pago que tú haces por los servicios que te presta ese país es de un 10% o un 15% y punto, por supuesto. Si además de eso eres lo suficientemente inteligente financieramente para proteger tus activos en jurisdicciones estables, sólidas, seguras, que te van a permitir crecer tu patrimonio y tus inversiones 100%, y es que no hay nada mejor. O sea, yo personalmente me siento muy libre desde que tomé la decisión de irme y estar en un país con baja tributación, que no te aprieta demasiado, que te permite hacer las cosas siempre y cuando no rampas la ley, y es una ley razonable, no lo suficientemente grande para que incluso si te equivocas la rompas o te metas en problema. Y yo creo que es vuelta un poco a la esencia libre del ser humano. O sea, al final el problema es que ahora somos menos libres que prácticamente nunca en la historia, porque hay tanto medio de control, está todo tan digitalizado y estamos tan controlados que hemos perdido muchísima autonomía. Entonces, si te puedes salir un poquito de ese sistema, sin duda que te vas a sentir muchísimo mejor, y yo animo a todo el mundo que pueda, pues que se lo plantee y que no nos critique de falta de patriotismo. Mira, la realidad es que un país es una entidad que se ha creado ahí de manera al cabo de los años, un poquito generando identidad nacional, pero que está ahí para prestarte ciertos servicios. Y tú no eres un árbol, es decir, tú donde naces no echas las raíces y no te puedes mover. Tú eres un individuo y tú incluso mejoras el país si ese país va con mal futuro y te vas. Porque lo que vas a hacer es restarle recursos para que ese país se piense si está haciendo las cosas bien. Porque cuando un país se siente intocable, tiene un montón de recursos y la gente sigue pagando sin quejarse, pues ese país no va a cambiar su destino.